Buenas, mi nombre es Jirlen Fayad Mora y soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia. Hoy les hablaré sobre los trastornos genéticos y enfermedades neoplásicas para el proyecto del curso de Fisiopatología para la Codificación de Enfermedades 1. Introducción. En el lenguaje cotidiano se le conoce como enfermedad a la idea contraria de salud, lo que causa una alteración o daña la armonía en un individuo, ya sea en la parte emocional, corporal, mental, molecular o espiritual. Se le denomina enfermedad al proceso y a la fase que atraviesan los seres vivos cuando padecen una afección que atenta contra su bienestar al modificar su condición ontológica de salud. Se les conoce como trastornos genéticos a la afección patológica causada por una alteración del genoma que provoca la síntesis de proteínas defectuosas, es decir, trastornos causados en uno o más genes o cromosomas. Algunos de ellos suelen ser hereditarios y otros espontáneos, y se entiende como enfermedades neoplásicas aquellas que nacen como resultado de una alteración en las células y de los tejidos. Esta alteración está relacionada con los sistemas que regulan la reproducción y la diferenciación celular. Cuando estos sistemas fallan en una célula o en un grupo de células, se reproducen sin control y pierden además su especificidad, por lo cual se genera como resultado la aparición de tumores. La carga genética puede ser modulada y modificada por hábitos de conducta y mayor o menor exposición ambiental a los agentes cancerígenos. Genéricamente, el cáncer es una enfermedad genética que se desarrolla por la acumulación de mutaciones generadoras de la selección clonal de células con un comportamiento biológico agresivo. Problemática. Cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. También se habla de tumores o neoplasias malignas. Una característica definitoria del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, un proceso que se denomina metástasis. Las metástasis son la principal causa de muerte por cáncer. Según las estadísticas, el cáncer es la cuarta causa principal de muerte a nivel mundial. Debido a que las neoplasias son raras, las pruebas clínicas coadyuvantes se han convertido en la base para planear el tratamiento y lograr avances terapéuticos. Los avances en genética molecular, biología celular, inmunología tumoral son cruciales para la comprensión de las neoplasias y su tratamiento. Los fundamentos para modificar los futuros regímenes de tratamiento a fin de reducir su morbilidad, esto según la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se definen los trastornos genéticos? Una enfermedad o trastorno genético es una afección patológica causada por una alteración del genoma que provoca la síntesis de proteínas defectuosas. Los trastornos genéticos se agrupan en genes mutantes, herencia multifactorial o por aberraciones cromosómicas. ¿Cuáles son las principales categorías de los tipos de trastornos genéticos y sus subtipos? Iniciamos con los tipos y luego los subtipos. Iniciamos con las enfermedades causadas por mutación en un solo gen. En sus subtipos sería trastorno autosómico dominante, trastorno autosómico recesivo y trastornos ligados al sexo, seguido del tipo de trastorno por herencia multifactorial. En su subtipo tenemos de ejemplo gota, diabetes, mellitus y labio leporino. Otro tipo serían las aberraciones cromosómicas, que en su subtipo tenemos anormalidades numéricas y anormalidades estructurales. ¿Cuáles son los principales trastornos genéticos que se presentan a nivel nacional? Tenemos la enfermedad del Alzheimer, seguido del autismo, déficit atencional, síndrome de Tourette, trastorno bipolar, esquizofrenia y trastorno obsesivo-posesivo. En los trastornos genéticos hablaremos sobre el autismo. En su definición, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta las habilidades socioemocionales
y la contención de la conducta repetitiva. Esto según Arce y Hernández 2016. En su anatomía, según nos indica Vázquez y del Sol 2020, la anatomía del autismo presenta rasgos neurobiológicos fundamentalmente relacionados con alteraciones en la estructura y función de la corteza cerebral. En su fisiopatología nos menciona Machado 2020 que el autismo presenta manifestaciones conductuales y funcionales como problemas de lenguaje, hiperactividad, epilepsia, déficit de atención y trastornos del sueño. En sus mecanismos de herencia, los estudios revelan que hay una mayor transmisión paterna de variantes estructurales en regiones reguladoras de la expresión genética, que no toleran variaciones. Sin embargo, la idea general de que el riesgo genético transmitido provendría predominantemente de las madres se basa en su mayor vulnerabilidad al trastorno. En los tipos de herencia, un estudio genético realizado con más de 2.500 familias afectadas por el autismo permitió determinar que la fracción más desconocida del genoma humano está implicada en el origen de este trastorno y que las alteraciones se heredan principalmente por vía paterna, según Sebat 2018. En su categoría, se indica que el trastorno sería por herencia multifactorial, porque presenta una importante carga genética considerándose trastornos poligenéticos. Seguida de la enfermedad del Alzheimer. En su definición, nos indica que es la forma más común de demencia, un término general que se aplica a la pérdida de memoria y otras habilidades cognitivas que interfieren con la vida cotidiana. En su anatomía, se produce una atrofia cerebral progresiva bilateral y difusa, que comienza en las regiones mesiales, temporales para afectar luego al neurocórtex, preferentemente temporoparietal y frontal. En su fisiopatología, nos indica que tiene dos características, que serían los depósitos de beta-amiloide extracelular y los ovillos neurofibrilares intracelulares. En sus mecanismos de herencia, dice que es causado por una de las tres mutaciones genéticas en los cromosomas 1, 14 y 21. El tipo de herencia sería autosómico dominante y su categoría sería aberraciones cromosómicas. Para finalizar con los trastornos genéticos, hablaremos sobre el trastorno bipolar, que según su definición, es una enfermedad del estado de ánimo crónico y recurrente que cursa con síntomas que oscilan desde la manía, hipomanía y la depresión o la combinación de ambos. En su anatomía, se indica que hubo reducciones homogéneas de la sustancia gris regional en las regiones paralímbicas, implicadas en el procesamiento de las emociones. En su fisiopatología, nos indica que el trastorno bipolar incluye diversos tipos de alteraciones neuroquímicas, genéticas, hormonales, neurofisiológicas, psicosociales y neuroanatómicas. En los mecanismos de herencia se ha comprobado que los familiares de enfermos bipolares corren un riesgo 10 veces mayor de presentar la enfermedad en comparación con los sujetos sanos. En sus tipos de herencia se encuentran bipolar 1, bipolar 2, trastorno ciclotímico, trastorno bipolar no especificado. Y para finalizar, su categoría sería multifactorial. ¿Cómo se definen las enfermedades neoplásicas? Según nos menciona Martínez, 2013, las neoplasias se originan a partir de algunas células del organismo, que empiezan a dividirse sin control y de forma acelerada. Esto produce un crecimiento conocido como tumor. Según las principales clasificaciones de las enfermedades neoplásicas, se clasifican en benignas o malignas. Acá podemos observar la nomenclatura de tumores benignos y malignos. ¿Cuáles son las principales enfermedades neoplásicas que se presentan a nivel nacional? Según serían el cáncer de estómago, cáncer de próstata, cáncer de mama y cáncer de piel. Iniciamos con el cáncer de estómago. En su definición, nos indica que es una enfermedad que se produce debido al crecimiento incontrolado de las células del estómago. En su anatomía, el cáncer de estómago se produce por el crecimiento descontrolado de una de las células de la capa interna, formando de forma progresiva una masa o ulceración. En su fisiopatología estaría
protuberante, penetrante, de extensión superficial, rinitis plástica y mixto. En sus efectos sistémicos, nos indica que es por medio de la bacteria denominada Helicobacter pylori, o también llamada H. pylori, que causa inflamación y úlceras estomacales en las personas. Clasificación. Se clasifica como un tumor maligno. En sus factores de incidencia está la edad, el sexo, las bacterias, antecedentes genéticos familiares, tabaco y alcohol y obesidad. En su categoría se encuentra por herencia multifactorial, ya que es un proceso complejo y multifactorial que implica un número de factores etiológicos y múltiples alteraciones genéticas y epigenéticas. En su relación, estos tumores producen gastrina, una hormona que le indica al estómago que produzca más ácido. La producción excesiva de gastrina causa una afección en la que el estómago produce demasiado ácido. Esto ocasiona úlceras estomacales que pueden causar dolor, náuseas y falta de apetito. Las úlceras graves pueden sangrar y aun cuando el sangrado sea leve, esto puede derivar en anemia, lo que puede provocar síntomas como sensación de cansancio y dificultad para respirar. En el cáncer de próstata, su definición nos menciona que es una enfermedad en la que se forman células malignas en los tejidos de la próstata. En su anatomía, nos habla que la neoplasia intraepitelial es la lesión precancerosa de la mayoría de los adenocarcinomas, que en el 70% de los casos se desarrollan en la parte periférica de la glándula prostática. En su fisiopatología, puede diseminarse a órganos cercanos, como la vejiga, o extenderse por el torrente sanguíneo o el sistema linfático hasta los huesos u otros órganos. Si el cáncer de próstata se disemina a los huesos, puede provocar dolor y fracturas. En sus efectos sistémicos, nos indica que puede ocasionar el cáncer de próstata es la metástasis ósea. Esta puede provocar fracaso en la médula ósea, hipercalcemia maligna, síndromes de compresión medular o de raíces nerviosas, fracturas patológicas y dolor. Su clasificación sería maligno. En sus factores de incidencia están biológicos, genéticos, ambientales, conductuales y dietéticos. En su categoría nos indica que sería multifactorial y en su relación nos indica que afecta a las personas a nivel sistemático. Aunque es silenciosa, provoca en la persona problemas urinarios debido al aumento de la próstata, causando también un chorro miccional débil, hematuria, tenesmo, disuria en estado avanzado, provoca en el sistema dolor lumbar debido a metástasis y dolor en los miembros inferiores. Para finalizar, hablaremos del cáncer de mama. En su definición nos indica que es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. En su anatomía nos indica que las mamas constan de tres partes principales: lobulillos, conductos y tejido conectivo, donde los lobulillos y los lóbulos están unidos por una serie de tubos denominados ductos o conductos, galactóforos, que conducen la leche hacia el pezón. Nos indica en su fisiopatología que el cáncer de mama invade localmente y se disemina a través de los ganglios linfáticos regionales, la circulación sanguínea o ambos. El cáncer de mama metastásico puede afectar casi cualquier órgano del cuerpo. En sus efectos sistémicos nos indica que el cáncer de mama puede diseminarse fuera de la mama a través de los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos, provocando una metástasis. Cuando esto sucede, provoca al paciente daños en su sistema, como por ejemplo en los pulmones. Al infiltrarlos, empieza a crecer un tejido tumoral, provocando disnea en la persona, donde causa falta de oxígeno. También infiltración ósea, donde provoca mucho dolor y fracturas patológicas. Y en el cerebro empiezan a crecer masas tumorales, provocando convulsiones y demencia. En su clasificación nos indica que la mayoría de los bultos del seno son benignos, pero pueden ser premalignos y transformarse en cáncer. Por eso el cáncer de seno es maligno. En sus factores de incidencia nos indica que el cáncer de mama y la mortalidad varía mucho por factores demográficos como la edad,
la etnia, la raza, factores del tumor como tamaño, grado histológico y estado de los receptores del tumor, con una mayor incidencia en mujeres posmenopáusicas. Sin embargo, se recalca que los principales factores serían hormonales y genéticos. En su categoría nos indica que es multifactorial. En la relación nos indica que las células del cáncer de seno tienen receptores que se adhieren al estrógeno y a la progesterona, lo que les ayuda a crecer. Este inicia a nivel local o regional y se va expandiendo a nivel de ganglios linfáticos. Algunos tipos se mencionan que son hormonodependientes, ocasionando en la persona una piel naranja en la región de la mama, retracción del pezón y palpación de masas en la mama o en la región axilar. También provoca dolor y engrosamiento de la piel. Relación existente entre las neoplasias y los trastornos genéticos. Según nos menciona Loyola y Galnares, sí existe una interacción entre factores genéticos heredados y factores exógenos carcinogénicos que inducen a la aparición del cáncer. Es decir, la carga genética puede ser modulada y modificada por los hábitos de vida y la exposición a los agentes carcinógenos. Si bien algunos tipos de cáncer tienen un marcado carácter genético, otros necesitan de la acción carcinogénica durante años. Es decir, las neoplasias son trastornos genéticos en su mayoría. Una neoplasia se produce cuando las células no realizan apoptosis y hay un aumento descontrolado de células. Lo mismo ocurre en los trastornos genéticos. Pueden ser ocasionados por producción anómala de células o proteínas o no producción, y todo esto va mediado a nivel genético y molecular. Los antecedentes familiares neoplásicos se han considerado convencionalmente como un factor de riesgo fundamental para el desarrollo de cánceres. Aunque las anomalías genéticas y cromosómicas no se pueden corregir, algunos defectos congénitos a veces se pueden prevenir, lo cual es imposible adivinar cuando una persona es portadora de una alteración genética, ya que en ese momento no se conoce el genoma completo de los individuos. Por lo general, solo se supone de la presencia de mutaciones dañinas en los padres cuando se ha tenido un hijo afectado que demuestre una serie de indicios patológicos. Es entonces donde se busca la alteración que genera la enfermedad y una vez hallada se estudian los familiares para saber si son portadores de esta y así dar un consejo genético. Esto menciona Strong y Amos. El estudio genético con las técnicas de biología molecular de los pacientes y familiares ha permitido progresar en el conocimiento actual. Hoy podemos realizar despistaje de portadores de mutaciones entre los pacientes y familiares, ofreciendo un consejo genético con importantes implicaciones pronósticas y terapéuticas. Cabe mencionar que es importante poner en funcionamiento un sistema interdisciplinario para el diagnóstico precoz y oportuno, así como el ingreso de tratamientos tempranos y específicos. Es fundamental educar y capacitar en genética a los profesionales de la salud y a la población general, con el propósito de empoderar a los actores sociales y políticos conforme al conocimiento científico y a la implementación biotecnológica en este campo. Acá podemos apreciar las referencias bibliográficas y para finalizar los créditos de la presentación. Muchas gracias por su atención.